Bienvenidas, qué gusto que estén hoy aquí con nosotros. Y aquí en el estudio hoy tenemos una mamá, ella es Noret Porras, que nos viene a platicar que por mutuo consentimiento, incluso antes de que naciera su chiquito, ella y el papá de su hijo habían quedado en combinar la crianza. Incluso una semana, este chiquito de 4 años, que se llama Mauricio, está con ella y una semana está con el papá, lo que ha generado diversos problemas que nos los viene a platicar aquí, y te agradecemos muchísimo que estés con nosotros. Gracias, Noret. Muchas gracias por la invitación. Bueno, tenemos entendido que cuando tú estabas embarazada de Mauricio, decidieron separarse, habían vivido juntos, decidieron separarse por X circunstancia. El chiquito nace y entonces tú y él se ponen de acuerdo en que quieren compartir exactamente igual la crianza de tu pequeñito. Exacto. ¿Es así? En realidad su papá no ha querido separarse de él para nada, lo cual me parece muy bueno. Muy bueno. Y decidimos en su momento, al inicio, una alternación de un día y un día. Estaba un día con su papá, un día conmigo. Sin embargo, en la guardería nos recomendaron que eso lo modificáramos para que fuera por un periodo de un mes mínimo, una semana y una semana, lo cual platicamos y quedamos en que fuera una semana que estuviera con su papá, una semana conmigo. En la época de la lactancia y cuando era muy bebitito. No, en realidad ya fue como a los 2 años. Como a los 2 años. Durante 2 años estuvo un día con su papá y un día conmigo, o 2 días y 2 días, y hasta que cumplió 2 años lo cambiamos de. Pero ¿y cuando era muy bebito, qué pasaba? ¿También un día y un día? Sí, también. ¿Sí? A partir de los 6 meses aproximadamente. Sí. Se quedaba con su papá. O sea, en la época de la lactancia, ¿tú le diste pecho a la chiquita? Sí, no los 6 meses. Ya, en realidad algunos mesecitos, pero esa temporadita sí estaba contigo 100%. Y el papá venía a ver a Mauricio. Exacto. Bueno, pero llegó un momento en que dijo quiero más, o cómo es que quedaron que un día y un día. Bueno, en realidad desde el inicio, desde que nació, como los dos estábamos conscientes de que queríamos estar al 100% con él, pero no podíamos estar porque no íbamos a vivir juntos, ya no éramos una pareja, entonces consideramos que lo mejor era que estuviera un día con su papá, un día con su mamá, para que los dos pudiéramos compartir el mayor tiempo posible con él. Y por eso es que desde el inicio acordamos en que iba a ser esa combinación. ¿Qué problemas vimos en ese momento? También es que al tener 1 o 2 días con su papá o con su mamá, realmente cuando lo veíamos era muchísimo consentimiento, sí, porque era algo como de culpa, de remordimiento. Como no estuve contigo. Exacto. Y a lo mejor un poco de competencia, de aquí, quién te da más, quién te educa mejor y quién te consiente, ¿no? Algo así. También tiene mucho que ver. Entonces no les funcionó porque ¿cómo se volvió Mauricio entonces? Es un poquito berrinchudo. Y en la guardería normalmente se portaba bien, pero sí tenía comportamientos, sobre todo berrinches. Era de quiero hacer esto y si no lo hago como yo quiero y cuando yo quiero, obviamente. ¿Sentías tú, Noret, que había cierta manipulación de su parte, que los estaba manipulando a ambos padres para salirse con la suya? Sí, aunque en realidad lo siento más ahora que tiene 4 años. Bueno, y entonces deciden por consejo de la guardería que mejor mínimo una semana con uno y una semana con la otro. ¿Qué razones les dieron para sugerirles eso? Uno, que va a tener mayor estabilidad, porque al estar tan poco tiempo con cada uno no se puede adaptar a un entorno, y tampoco le podemos estar dando las reglas necesarias para que haga o no haga ciertas cosas, porque solamente estamos un día. Sí. Y justamente como nuestro comportamiento era el consentir, el apapachar, porque no lo habíamos visto, le estábamos generando mayor problema. Descontrol, confusión. Exacto. ¿Algún otro tipo de conducta, Noret, que Mauricio hubiera empezado como a mostrar a raíz de este descontrol? Pues realmente yo solo he notado la parte del berrinche, de la desobediencia, pero va más ligado a ese berrinche.
y desde ese momento era como justo esa competencia que mencionabas, pero también en esa manipulación de es que yo sé que si hago esto con mi papá sí me va a funcionar, esto con mi mamá no me va a funcionar o viceversa, ¿no? Y nos va midiendo a ver qué es lo que puede conseguir con cada uno. Con cada uno de ustedes. Bueno, en términos de desarrollo, de evolución normal de las etapas de los bebés, ha transitado Bien, normal, bien, normalito, ya a los 4 años se comunica bien, Sí. ¿sí? Ya Sí. es más o menos autónomo, independiente en ciertas cositas. Por Sí. ejemplo, ¿qué sabe hacer ya solito? Se viste, se desviste, su tarea, lo que tiene que hacer, sus trazos, recortar, pegar. En ocasiones es medio flojo, pero realmente eso es algo que él ya sabe hacer. De hecho, a mí en la cocina o en la casa le gusta mucho barrer, le gusta ayudarme a lavar los platos, se sube en un banquito y ahí se pone a lavar. Es como muy también muy servicial. Uh-huh. Entonces creo que ahí Pues, ¿qué es lo que te preocupa del esquema que están viviendo tu expareja y tú? Justamente que podamos generar algún ¿Desorden? exacto. Algo que hemos platicado es, no es lo normal el que puede estar conviviendo una semana o un día, un mes, Sí, un mes. no es lo sino normal, definitivamente. Tendría que ser lo normal cada fin de semana con su papá o cada 15 días fin de semana con su papá. Que siguieran una rutina, digamos. Exactamente. ¿Están cerca de la escuela de Mauricio? Cerca de mi oficina. Tú vives cerca de tu oficina. ¿Y la escuela? Bueno, vivimos, su papá y yo vivimos relativamente cercanos, lejanos a la escuela, pero queda cerca de mi oficina. Ajá. Como para favorecerte a ti, Exacto. de que pudieras en el camino dejar a Mauricio y luego irte a trabajar. Exacto. Bien. Vamos a hacer una pausa, ¿te Sí, parece claro. bien? Nos has estado escuchando María Rosas. Es alguien Ok. que te quiero presentar, Muy que bien. te va a orientar en todas estas circunstancias que estás viviendo hoy por hoy. Muy bien. Gracias, Noret. Perfecto. No, al Regresamos. contrario. Gracias.